Buenas tardes. Buenas tardes.
Buenas noches a todas las personas que nos acompañan el día de hoy al inicio del curso El Interés Superior de la Niñez en el Acceso a la Educación. Soy Ofelia Murrieta Hernández, directora del área de Trabajo Social del colectivo Interés Superior de la Niñez. Me permitiré leer parte de la semblanza del Maestro Jesús. El Maestro Jesús Alberto Pérez es licenciado en Derecho y cuenta con una maestría en Derechos Humanos y Justicia Constitucional, ambos por la Universidad Veracruzana. Es presidente del colectivo Interés Superior de la Niñez. Fue becado por la Fundación Belisario Domínguez del Senado de la República en el taller de oratoria y debate político. Ha sido Ha sido ponente de distintos congresos magisteriales y académicos. Publicó el artículo La garantía del interés superior de la niñez en las niñas y niños que viven en los cerezos con sus madres y padres. Dicho artículo fue publicado en el Boletín Derechos Humanos, Género y Justicia del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Además, es coautor en el libro Género y Derechos Humanos por el Fondo Editorial para la Investigación Académica. Además, es catedrático a nivel universitario y forma parte de la mesa de expertos a nivel nacional en materia de justicia penal para adolescentes. Cedo el uso de la voz al maestro Jesús para que nos brinde su capacitación. Maestro, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buena noche a todas y todos. De entrada, una disculpa, ando agripado. Precisamente hoy me tuve que enfermar, entonces disculparán un tanto el tono de mi voz. Pero bueno, agradecerles a todas y todos el que se hayan sumado a este curso en materia de el interés superior de la niñez en el acceso a la educación. A lo largo de todo este curso que nos vamos a estar viendo durante 10 clases en 4 semanas. Todo el mes de agosto nos vamos a estar viendo jueves y sábado. Antes de poder arrancar, quiero repetir parte de lo que ya junto a mis compañeras les pudimos hacer llegar vía el grupo de WhatsApp, que es esta parte referente a las reglas del curso. Somos un grupo muy plural y esto hace que la adquisición de conocimientos pues vaya y se vaya adquiriendo de diferente manera. Por lo tanto, una de estas primeras reglas del curso pues es el respeto y la tolerancia que tenemos que manejar todas las personas que vamos a estar compartiendo esta aula virtual. Como hemos reiterado, todas las clases se graban. Ustedes van a contar con 10 días naturales contados a partir de la fecha en que se les manda eh, la clase grabada para que puedan acceder, para que puedan volver a repetirla las veces que consideren necesarias. Como han podido observar, nos gusta dar una atención muy personalizada, por ello, como la insistencia de pedirle a todas y todos ustedes que se inscribieran para poder agregarles a nuestra lista de contactos, y por ello es que siempre les atendemos por propio nombre. Posteriormente, comentarles también que les mandaremos material didáctico. Les estaremos enviando material didáctico al término de cada clase o al día siguiente se les estará enviando en versión PDF. Todos los temas que vamos a abordar tienen ya un material preparado.
Cada uno de estos archivos que les enviaremos están debidamente sustentados con diferente bibliografía y hemerografía. Aunado a que también les enviaremos algunos libros que van a complementar los distintos derechos, sobre todo los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes que estaremos viendo durante cada una de estas clases. Hola Concepción, buenas tardes. Los días que vamos a estar trabajando son el día de hoy, 8, jueves, el 10, que es sábado, 15, nuevamente jueves, 17 sábado, 22 jueves, 24 sábado, 29 jueves y 31 de agosto, que es sábado. Los días jueves nos vamos a ver a partir de las 7 de la noche hasta las 8:30 de la noche. Y los días sábado de 10 de la mañana a 1:30, haciendo un total de 5 horas por semana. En las 4 semanas hacen un total de 20 horas. Si en algún momento, alguna de las clases, porque luego llega a suceder, nos apasionamos con algún tema o compartimos algo vivencial, si alguna de estas clases se extiende, no se preocupen. Todo ese tiempo extra se sumará al total de horas que vamos a estar trabajando. Por esa parte no hay problema. El tiempo, como les habíamos comentado, se entrega una constancia al final del curso con el total de horas trabajadas. Estas son las reglas del curso. Ahora, les comentábamos por ahí en el mensajito de WhatsApp que cuando todas y todos ustedes nos preguntaban informes acerca del curso, nosotros les colocábamos que dicho curso está desarrollado, se sostiene de 3 grandes bloques. Estos 3 grandes bloques son los que pueden ver en pantalla. En el número 1, derechos humanos de niñez y adolescencia. ¿Por qué es importante que el bloque 1 sea precisamente los derechos de niñez? Porque no podemos comenzar a profundizar en un protocolo que es una serie de pasos a seguir si antes de ello, pues no conocemos qué es lo que vamos a proteger, ni mucho menos cómo puedo yo violentar algún derecho humano de una niña, niño o adolescente. El bloque 2 serán los 3 protocolos. El protocolo en materia de acoso escolar, el protocolo en materia de maltrato infantil y por último, el de abuso sexual. El tercer bloque serán los acuerdos de convivencia escolar, que para este bloque, créanme que va a ser todo muchísimo más práctico en la construcción de estos acuerdos. ¿Qué temas tiene cada uno de estos bloques? Son los que ustedes pueden ver en pantalla. Por ello, la duración del curso. En el bloque 1, que es Derechos Humanos de Niñez y Adolescencia, uno de los primeros temas que abordaremos es ¿qué son los derechos humanos? ¿Cuáles son los elementos, las características que tienen los derechos humanos? ¿Por qué de la noche a la mañana pareciera que se pusieron de moda los derechos humanos? ¿Por qué si me le quedo viendo feo al maestro Marco Tulio, que por cierto tiene usted un gran nombre, maestro, eh, puede decir que le estoy violentando derechos humanos, ¿no? Tenemos que conocer primeramente qué son los derechos humanos. Posteriormente abordaremos los antecedentes de los derechos de niñez y adolescencia. Abordaremos 2 antecedentes. Uno, que es la Declaración de Ginebra de los Derechos del Niño del año 1924, y el segundo antecedente, que es la Declaración Universal de los Derechos del Niño del año 1959, para posteriormente darnos paso a conocer el instrumento normativo internacional que por excelencia protege los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Y ese documento es la Convención sobre los Derechos del Niño. Abordaremos específicamente algunos artículos, sobre todo el artículo 28 y 29, que hablan acerca del derecho a la educación. ¿Podemos aplicar o no podemos aplicar disciplina escolar? ¿Qué tanto de este derecho humano a la educación que tiene la niñez y la adolescencia
Hola Laura, la Agenda 2030. Sí, haremos un breve repaso de la Agenda 2030 con estos puntos que se tocan, pero muy levemente. Entraremos más a revisar la Convención sobre los Derechos del Niño. Muchísimas gracias por tu pregunta, Laura. El tema 4 será el Comité de los Derechos del Niño. De un par de años para acá, específicamente desde 2014, este comité ha tenido mucha relevancia en nuestro país. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Y qué tanto de lo que tenemos actualmente, por ejemplo, con la creación de los 3 protocolos que vamos a revisar, fue gracias a este Comité Internacional de los Derechos del Niño? Por lo tanto, es importante que lo conozcamos. Aunado, revisaremos las observaciones generales. Las observaciones generales son distintos pronunciamientos concentrados, si lo queremos ver así, que genera el Comité de los Derechos del Niño sobre temas en específico. Y ahí revisaremos en especial la observación general 14. En la observación general 14 se habla acerca del interés superior de la niñez. Seguro estoy, todas y todos ustedes han escuchado Interés Superior de la Niñez, que a propósito es el nombre de la organización. Pero siempre nos lo manda en oficios la Secretaría de Educación de nuestro estado o a nivel federal y a veces no comprendemos, no alcanzamos a dimensionar el impacto que tiene el interés superior de la niñez, ¿no? Vamos a conocer a través de esa observación general 14 qué es el interés superior de la niñez, ¿no? Dijera mi abuelita, cómo se come el interés superior de la niñez. Posteriormente, revisaremos los principios rectores. A partir del tema 6 nos comenzaremos a meter en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que es la legislación a nivel México que se encarga de proteger los derechos de las infancias en nuestro país. Vamos a revisar 15 principios rectores. También, a partir del tema 6, vamos a empezar a revisar casos prácticos. La intención de este curso es acercarles lo más posible a la realidad. Saber a qué me voy a enfrentar. Saber qué tengo que responder cuando mi supervisor o mi supervisora me llega a decir que un papá se fue a quejar de mí como docente o de mí como director o directora porque considera que violenté algún derecho humano de su hijo o de su hija. ¿Qué hago? ¿No? Y a veces resulta que es el papá que nunca se ha presentado en la escuela, ¿no? Entonces, esa es la parte que vamos a abordar acerca de los principios rectores. En el tema 7 conoceremos los derechos de la niñez. Y aquí, en este tema 7 vamos a desmenuzar cada uno de los derechos. Vamos a revisar cada uno de los enfoques. ¿Cómo puedo violentar el derecho a la educación? ¿Qué más abarca el derecho a la educación, aparte de solamente brindar educación, ¿no? Y sobre todo bajo este nuevo enfoque de la NEM, de la nueva escuela mexicana, con una educación humanista, ¿no? Que promueve la cultura de paz. Entonces, vamos a abordar estos puntos. Y luego entraremos con las autoridades de nueva creación. Conoceremos qué hace la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. ¿Por qué se dice que la Procuraduría de Protección es una autoridad aliada para mí como docente? Sobre todo cuando el protocolo de abuso sexual me dice que tengo que presentar una denuncia, pero yo no sé cómo presentar una denuncia. Nunca he tenido la necesidad, gracias a Dios, de irme para la fiscalía, ¿no? Soy docente foráneo y resulta que el que generó el abuso sexual fue el abuelito. ¿Cómo voy en contra de la familia? Y si me linchan, no, soy foráneo, ¿qué hago? Entonces, en esa parte es lo que vamos a conocer. ¿Qué rutas y qué estrategias para protegerme a mí como docente, proteger mi integridad, puedo yo hacer uso para poder en verdad aplicar estos protocolos, ¿no? Porque es una parte que no te dice la Secretaría de Educación Pública, ¿no? La Secretaría de Educación Pública en los protocolos te dice, ve y denuncia, pero no hay una red de protección para mí como docente y me deja en vulnerabilidad a mí como docente, ¿no? Entonces, vamos a ver esas estrategias, qué podemos hacer, cómo lo puedo hacer de forma anónima, qué ruta seguir, y eso lo vamos a complementar. Y posteriormente veremos el diagnóstico y la restitución de derechos.
porque es importante que sepamos qué es el diagnóstico y qué es la restitución de derechos. Me dice Laura, aquí en la Ciudad de México he enviado algunos casos de índole familiar a la Procuraduría de Defensoría de los Derechos de Niñez y de las niñas y los niños, y me ha respondido muy bien y llevan un seguimiento muy preciso. Qué bueno. Qué bueno que tengas experiencias muy gratas con la Procuraduría de Protección. Cuando en la Procuraduría de Protección encontramos a una servidora, a un servidor público que de entrada está convencida o convencido de lo que hace, ya estamos del otro lado. En verdad, esa parte ayuda muchísimo. Y bueno, después de compartir con ustedes y con nuestra compañera Laura, retomo el último tema, que es el de diagnóstico y restitución. ¿Por qué es importante conocer el diagnóstico y la restitución? Porque cuando como docentes construimos nuestra acta de hechos, a veces hacemos nuestra acta de hechos en un caso de acoso escolar de una hojita, ¿no? Y nos dice, hay que generar los acuerdos, ¿no? Dicen, hay que hacerlo con mamá, con papá, de la alumna o alumno víctima, agresor, con los cómplices, con los testigos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa parte se puede tomar como restitución de derechos. Saber con quién tengo que canalizar. ¿Qué tema de seguimiento tengo que implementar? Porque, ¿qué crees? Cuando no construimos de forma integral y con apoyo multidisciplinario un acta de hechos, alguna mamá o algún papá puede presentar una queja ante la Comisión de Derechos Humanos porque considera que tú como docente violentaste un derecho de su hija y de su hijo, ¿no? Y entonces la Comisión de Derechos Humanos da entrada a la queja, la manda al director jurídico de la Secretaría de Educación de tu estado, el director jurídico a tu supervisor o supervisora y el supervisor o supervisora muchas veces, no digo que siempre, se lava las manos y te la turna a ti como director o directora. Y entonces contesta las 15 o 20 preguntas que te manda la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Esa es la parte que vamos a aprender aquí. ¿Cómo vamos a hacer ese diagnóstico? ¿Qué tengo que tomar en cuenta para poder detectar ese diagnóstico? Y sobre todo, ¿cómo voy a brindar atención a cada derecho que tengo que restituir? Y una vez que entremos a ese tema, que es el número 9 de este bloque uno, nos brincamos al bloque 2. Protocolo de acoso escolar, maltrato infantil y abuso sexual. Les comentaba hace un momento que vamos a revisar diagnóstico y restitución de derechos. Y entonces ahí, una vez que hayamos revisado eso, vamos a empezar de lleno con la Ley General de Educación. A que sí ha habido cambios en la Ley General de Educación. Y muchos de ellos nos obligan a nosotras y nosotros como docentes, como si yo convirtiera a la maestra Patricia Barrera en la Mujer Maravilla, ¿no? Es protege a la niñez y la adolescencia de un aspecto físico, psicológico y social. Y el problema fue que la Ley General de Educación la hicieron tan general que puede caber todo y mucho en esto a lo que nos obligan a proteger a nuestras alumnas y alumnos, ¿no? Sobre todo vamos a ver dos artículos en especial en la Ley General de Educación que nos amarran, digámoslo así, sobre estas responsabilidades que tenemos no tan solo como docentes, porque siempre solamente se voltea a ver a las y los docentes. En la Ley General de Educación se habla acerca del personal que labora en el plantel. Es más general y a veces nuestras compañeras y compañeros de administración, de intendencia, de la cafetería, dicen, eso a mí no me toca, yo no soy docente. No, sí te toca, ¿no? Y eso es lo que vamos a trabajar. Pero no tan solo vamos a buscar cuidarnos como docentes, también tenemos que enmarcar las responsabilidades que tienen las personas integrantes de la comunidad escolar. Hay que señalar cuáles son las obligaciones de mamá y de papá. Nosotros como docentes también tenemos armas para poder decirle a la autoridad competente que mamá y papá también es omiso, también es negligente, también necesita una llamada de atención, porque también, valga la redundancia, mamá, papá y tutor pueden violentar un derecho humano de su hija o de su hijo. Por ello, la existencia del protocolo de maltrato infantil y el protocolo de abuso sexual. El tercer tema van a ser los factores de riesgo
y los factores preventivos. Sobre este artículo que les comento, de la Ley General de Educación, donde se nos hace acerca de todas estas responsabilidades que tenemos, hay una parte que en muchas ocasiones nosotras y nosotros podemos prevenir desde el primer día en que va a iniciar este ciclo escolar. Yo puedo detectar que mi alumno o mi alumna puede ser más vulnerable a algún tipo de burla o que algún espacio de mi escuela puede ser propensa a que sea un sitio en donde se genere algún caso de abuso sexual o algún caso de violencia, ¿no? Por lo tanto, estos factores de riesgo que vamos a poder identificar nos van a ayudar a manera preventiva. Viene una parte muy interesante que no todos los protocolos, porque la mayoría de los protocolos que se bajaron a cada entidad federativa tienen un proceder de forma distinta, pero los elementos que integran cada protocolo, desde mi humilde punto de vista, tienen que coincidir muchísimo. Uno de ellos es la entrevista. Y en la parte de la entrevista, a veces no sabemos cómo hacerla. ¿Cómo generarla con un menor de edad? Y se lo revictimizo. Y si lo criminalizo, es que te dijeron que eres tal por cual, pero es que mira también tú, Fabiola, mira a qué altura traes la falda, Fabiola. ¿Cómo no quieres que tus compañeros te digan así? Chin, estás criminalizando ya con ese comentario. Alumna Gina, platícame a mí, tu maestro de matemáticas, ¿qué pasó? Y ya me platica Gina. Acaba de llegar la subdirectora Ana Iniestra. Platícale a Anita qué fue lo que pasó. Ahora acaba de llegar la directora Leticia Huerta, también ahora platícale a Leticia. Y dices, híjole, ya ahí ya estoy revictimizando. A través de distintas acciones vamos a saber cómo poder generar esta entrevista. Hay muchas recomendaciones que, por ejemplo, la UNICEF nos da acerca de cómo generarlas. Y sobre este tema, qué mejor que hacerlo de forma práctica, ¿eh? Vamos a tener algunos ejercicios muy prácticos de poder desarrollar este tipo de entrevista. Sí, hola Claudia, gracias. Me dice Claudia, en el Estado de México no se puede entrevistar al menor, ¿no? Esa parte la tenemos que revisar, ¿no? O sea, hay un punto que, y lo digo con muchísimo respeto, no porque la Secretaría de Educación establezca una ruta, no quiere decir que esa ruta que está dando no sea violatoria de derechos humanos, ¿no? O sea, ese es un claro elemento que tenemos que revisar. Y posteriormente revisaremos los tres protocolos: el protocolo de acoso escolar, el protocolo de abuso sexual y el protocolo de maltrato infantil. Obviamente, al interior de este protocolo hay una serie de pasos que en esta ocasión no desarrollé aquí por la cuestión de lo que sea mayormente digerible visualmente, ¿ok? Pero entonces en esta parte del desarrollo de los protocolos vamos a ver cuáles son los pasos a seguir, el tema de la entrevista, que hay que generarla por separado, qué tipo de recomendaciones vamos a generar, cómo vamos a empezar a construir los acuerdos, cómo voy a abordar el trabajo con mamá, papá o tutor de cualquiera de las partes, víctima o agresor, etcétera. Y luego vamos a entrarle a la creación de oficios de canalización y elementos de un acta de hechos, ¿no? Nos hace falta el tema en muchas ocasiones que con los años de experiencia que tenemos como organización, en múltiples asesorías que hemos ayudado a muchas y muchos docentes, eh, luego no saben cómo argumentar un oficio de solicitud, ¿no? Y estamos por enterados de que estas canalizaciones que luego podamos hacer o solicitar el apoyo, por ejemplo, a DIF municipal, al CIPINA, a la Procuraduría de Protección, o a lo mejor eh, todo el alumnado presenció un acto de violencia que terminó en acoso escolar. Yo necesito de manera preventiva evitar que suceda otro caso así. Por lo tanto, para hacerlo, quiero gestionar una charla, por ejemplo, en tema de redes sociales para todo el alumnado. ¿Con quién voy a acudir? ¿Cómo lo voy a solicitar?
Eso es lo que vamos a hacer. Y posteriormente los elementos de un acta de hechos. Independientemente que en muchas ocasiones nuestro nivel educativo nos mandan algunos formatos, porque he tenido la oportunidad de revisar varios formatos de acta de hechos, hay elementos que siempre tienen que permanecer. Y sobre todo porque a veces en la acta de hechos, como decía Jaimito el cartero, para evitar la fatiga, pues solamente me concentro a colocar día, hora y lugar, los 4 o 5 acuerdos que se haya generado, que la mamá, el papá o el tutor del A o el menor de edad me firmen y listo. Pero a veces yo como director o directora genero más acciones, solicito apoyo, canalizo, etcétera, y eso no lo plasma en un acta de hechos. Son elementos que vamos a revisar y que tenemos que colocar dentro de estas actas. También un tema que vamos a establecer dentro de este bloque 2 es cómo construir un expediente. En la mayoría de los protocolos te dicen, la o el director tiene que tener consigo, tiene que armar un expediente. No sabemos cómo armar un expediente. No sabemos qué lleva un expediente en muchas ocasiones, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta que muchos oficios o muchas acciones que nosotras y nosotros hagamos forman parte de un expediente individual que se tiene que generar por cada uno de los asuntos, ya sea de acoso escolar, de maltrato infantil o de abuso sexual que tengamos, ¿no? ¿Y por qué vamos a revisar estos expedientes? Porque nuestro objetivo como organización es ver, visualizar el peor de los escenarios. Y uno de los escenarios, digámoslo así, rojos, pues es que se promueva una queja ante la Comisión de Derechos Humanos. Y en muchas ocasiones aquí tu supervisor o supervisora te dice, mándame el expediente. Y a veces tú lo único que mandas es el acta de hechos cuando haces más trabajo todavía, ¿no? Canalizaste, solicitaste el apoyo, tienes bitácoras, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso puede formar parte de un expediente. Entonces, aquí vamos a ver cómo estructurarlo. Y el último tema, y que no es menos importante, por el contrario, vamos a enseñarles cómo se da la contestación de quejas a la a la comisión estatal de cada estado en materia de derechos humanos. ¿Cómo contestar una queja que te mande la Comisión Estatal de Derechos Humanos de tu entidad? ¿No? Eso es lo que vamos a ver. Como pueden ver, el bloque uno es un tanto mucha teoría, sí vamos a analizar algunos casos, pero son los menos. Pero en el bloque 2 es sumamente práctico, ¿no? O sea, entonces vamos a revisar y vamos a hacer varios ejercicios. No se preocupen, no hay tarea. Todo lo hacemos en clase. Todo lo hacemos. Salud, maestra Stephanie. Todo lo hacemos en clase, ¿no? Todo lo hacemos en clase, todos los ejercicios se hacen aquí, aquí se resuelven, aquí se comentan y por esa parte no se preocupen. El último bloque, los acuerdos de convivencia escolar. Vamos a visualizar los acuerdos de convivencia escolar con varios temas. Desde cuáles son los puntos que tenemos que añadir que marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en el artículo 3. ¿Por qué del artículo 3? Porque en el párrafo segundo de este artículo constitucional, yo creo que la mayoría sabe que habla del derecho a la educación y que si yo les pregunto a todas y todos ustedes me dirán, la educación en México es laica, gratuita y obligatoria, ¿no? Nos la sabemos como oración, pero se acaban de añadir características nuevas a la educación en México, que es universal y que es inclusiva. Y cuando añadieron que es inclusiva, se abrió un abanico de responsabilidades que tenemos como docentes y como institución educativa, ¿no? Porque cuando hablamos de inclusión o cuando escuchamos la palabra inclusión, en automático se nos viene un grupo en situación de vulnerabilidad, personas con discapacidad. Pero la inclusión no solamente es para personas con discapacidad. Se habla acerca de las distintas características y necesidades que tenga cada alumna o cada alumno, porque
nos vamos a dar cuenta cuando volvamos a revisar la Ley General de Educación que el artículo séptimo, en su inciso B, me dice, las y los docentes, y para eliminar estas barreras de discriminación y generar inclusión, la o el docente tiene que generar ajustes razonables. Estas dos palabras, y lo digo a título personal, a mí me gustaron mucho, ¿eh? Pero viendo la otra cara de la moneda, lo que establece la Ley General de Educación es que la o el docente tiene todo el conocimiento del mundo, sabe todas las estrategias, todas las rutas a implementar para que conociendo las características y necesidades que tenga su alumnado, va a poder generar esa inclusión con estos ajustes razonables. Imagínense ustedes el grado de responsabilidad que nos da. Sí, Brenda, dice Brenda, como las infancias trans. Sí, nosotros tuvimos un caso que paró hasta la CONAPRED de un caso de una chica trans, ¿no? Ya en su momento también les platicaré algunos casos que hemos llevado y demás y cómo los hemos podido abordar. Posteriormente veremos las normas como acuerdos de la comunidad. ¿Por qué se cambió de reglamento a acuerdos, no? Que es como la pregunta que siempre nos hacemos como docentes. ¿Por qué cambió de reglamento? Pues al final del día, ambos tienen como objetivo regular la conducta del individuo, ¿no? En este caso, en la escuela. ¿Por qué el cambio de nombre? También vamos a revisar cuál es el sentido de los acuerdos, cuál es su objetivo, por qué tenemos que colocarlo, quiénes deben de crear estos acuerdos, cómo empezar a construirlos paso por paso. Y luego también, ¿qué pasa si tengo a una alumna, alumno, papá, mamá o tutor reincidente? ¿Qué hago, no? Porque a veces nos vamos a sentir hasta como culpables. Es que a lo mejor lo que implementé no funcionó. ¿Qué hacer ante este tipo de situaciones? Que es algo que también tenemos que colocar dentro de los acuerdos, ¿no? Y aunado a cada uno de estos, como les comentaba, se va a generar un diálogo tras una transgresión, que esto también lo vamos a tener que abordar, porque, por ejemplo, en muchas ocasiones podemos tener casos como el uniforme escolar, ¿no? El alumno o la alumna no trae el uniforme escolar. Resulta que la señora Fabiola González lleva 2 semanas que siempre llega a recoger a su hija 20 minutos después de la hora. ¿Y ahí qué hago? ¿No? ¿Y ahí qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo regulo? ¿Cómo aplico directamente una acción correctiva, en este caso a mamá, papá o tutor? Y por último, la estructura de mis acuerdos de convivencia escolar, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que tienen que prevalecer dentro de mis acuerdos? ¿Qué de los acuerdos que yo vaya a generar tienen que ir muy apegados, muy sincronizados con las distintas obligaciones que me marca todas las leyes que vamos a ver, ¿no? La Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley General de Educación, la Ley General de Derechos de Niñez, la Constitución, etcétera, ¿no? Entonces, de esto, estos son los tres bloques, los tres grandes bloques, y con cada uno de los temas que la integran. Este es el contenido temático de nuestro curso. Por ello, si se dan cuenta, la duración del curso, 20 horas. Iremos de menos a más, acompañado siempre, en la medida de las posibilidades, de muchos ejercicios prácticos, porque reitero, el objetivo es acercarlos y acercarlas lo más posible a la realidad, a la que nos podamos enfrentar allá afuera. Entonces, les agradezco a todas y todos el que tengan su cámara prendida y como pueden ver, siempre trataré de estar muy pendiente del chat por si alguien no quiere hacer uso del micrófono. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna inquietud sobre los temas? Las y los veo. Si me dicen que no con la carita, pues las y los veo, ¿no? Muy bien. Entonces, procedo. Viene una parte que a mí me gusta mucho, que es el que podamos tener una evaluación. El objetivo de esta evaluación es poder conocer qué temas tengo que reforzar aún más,
de lo que ya tengamos previsto, ¿no? A lo mejor en lo que tenga que hacer un servidor, mayor énfasis para poder profundizar aún más. No se preocupen, la liga, el cuestionario, no pide que ustedes coloquen su nombre, también para proteger su derecho a la intimidad. Entonces, les pido, en la medida de sus posibilidades, que puedan contestar esta liga que les voy a enviar al grupo de WhatsApp. Entonces, a partir del momento en que les llegue la liga de WhatsApp, cuentan todas y todos con 10 minutos para poder contestar. No googleen, no Wikipedia, no nada de eso, ¿vale? Entonces, ya llegó. Entonces, tenemos 10 minutos para que podamos contestar el cuestionario. Gracias, Socorro. Una pregunta, yo no estoy en este grupo de WhatsApp. Eh, Déjeme ver. Esther. Sí, Esther Santiago. Sí, Esther. Gracias. A ti por decirme. Buenas tardes, yo tampoco estoy en el grupo. Ok. Ángeles Arellano. Gracias. No, gracias a usted, maestra Ángeles. Les acabo también de pegar la liga en el chat, ¿vale? Entonces, Angie, Juan, muchas gracias a ambos por contestarme.
Mande, maestra Laura, dígame. Ay, perdón, llegué tarde a la sesión, ¿eh? O sea, creo que no se dio, sí se dieron cuenta, ¿verdad? Este, una preguntota. ¿El curso va también, o este tipo de sesiones nos van a permitir hablar o algunos casos con respecto a todo esto? Algunos casos Sí, que... Ah, ok, ok, sí. ok. Y qué bueno que me dice. Muchísimas gracias, maestra Laura, por Gracias. externarlo. Como les había comentado al inicio del curso, la intención es que en algunas clases, seguro estoy, se va a extender dichas clases, ¿no? Entonces, si alguna de estas se extiende y no hay problema, todo el tiempo se va a contabilizar. Si ustedes quieren compartir algún caso vivencial, algo que esté presentándose tanto en un aspecto personal como en su institución educativa y que requieran alguna asesoría más profunda, más personalizada, que vaya a tomar poquito más de 10 minutos a lo mejor el compartirlo, por favor, escríbanos al número del que siempre les estamos dando lata, ¿no? Mandándoles mensajes, mandándoles, por ejemplo, ahorita la liga de Zoom. Ese es el número del celular del colectivo. Entonces, si ustedes requieren alguna asesoría o elaboración de algún documento, etcétera, etcétera, nosotros brindamos asesoría y acompañamiento legal de forma gratuita. Entonces, por favor, si tiene alguna situación así, solo basta con que nos escriba, poder programar día, hora y lugar, bueno, día y hora, porque sería virtual, para que podamos brindarles la asesoría y el acompañamiento que requieran. Ay, muchas gracias. De hecho, o sea, ay, creo que, bueno, no sé, yo en lo personal y mi familia, pues como se dedica a toda esta parte de la educación, pues igual, o sea, tenemos muchísimas dudas. Ojalá cuando nos manden la liga de invitación para sus cursos, a lo mejor pongan este tipo de nota, porque creo que muchos se inscribirían. Créame que sí. Sí, Le muchísimas agradezco gracias. mucho. No, gracias a ti por externarlo porque ya es algo que sirvió para todo el grupo virtual que somos. ¿Ok? Bueno, pues muchísimas gracias a todas y todos. Ya a algunas personas les alcancé a contestar. Hoy sí me toca a mí operar el WhatsApp. Regularmente es mi compañera Ofelia, que fue quien me presentó. Ella es quien manipula el WhatsApp. Pero bueno, hoy que estoy en clase me toca a mí. Vamos a dar continuidad eh, a nuestros temas y vamos a arrancar con el primero. Tenemos que abordar qué son los derechos humanos, ¿no? Y los derechos humanos, pues han tenido una evolución muy paulatina, no tan solo en México, sino a nivel mundial. Y los derechos humanos me establece que son intrínsecos, es decir, que desde el momento en que tú, yo, nosotras y nosotros nacimos, ya poseemos derechos humanos. ¿Qué quiere decir? Que pues nadie nos lo regala, nadie nos los presta, son parte de nosotras y de nosotros. Pero también se establece que mis derechos humanos son irrenunciables. Es decir, que por más tortura que esté yo sufriendo, mis derechos humanos van a estar conmigo. Yo no puedo endosar mis derechos humanos, ¿no? No los puedo regalar, no los puedo intercambiar, son inherentes al individuo. Pero estos derechos humanos, y sobre todo con esto que les acabo de comentar a todas y todos, de que son intrínsecos, es decir, que están conmigo, que nacen conmigo, pues es sumamente complicado. ¿Por qué? Porque se nos ha enseñado que quien nos da nuestros derechos es el gobierno, porque el gobierno asume una postura paternal.
Yo te los doy, yo te los quito. Si viene el maestro Carlos Escobar y se arma un plantón, yo le niego sus derechos, porque yo soy el dueño, yo como Estado, yo como gobierno. Gracias, Noemí, por avisarme que ya lo realizaste. Yo soy quien los tiene. Pero como personas adultas, tenemos filtros. Y nos tenemos que preguntar esto. ¿Cuántos filtros tenemos todas y todos nosotros como personas adultas para poder acceder a nuestros derechos humanos? Pues nosotras y nosotros como personas adultas tenemos dos grandes filtros. La imagen que ven en la parte inferior de la diapositiva es el control del Estado, el control del gobierno, en la que históricamente, si el pueblo se manifiesta, el gobierno reprime. Si la sociedad busca la lucha y la defensa de sus derechos, el gobierno castiga. Porque, repito, el Estado, el gobierno, asume un estado paternal. Yo te doy, yo te quito. Por lo tanto, quiero exigir mis derechos laborales como docente. Hay un punto de control, tu sindicato. A veces los sindicatos negocian también con la Secretaría de Educación y te dice hasta dónde sí y hasta dónde no con tus derechos. Pero también tenemos un segundo filtro, la sociedad. Decía mi abuelita, vístete bien, Jesús, porque como te ven, te tratan. Si llegas de traje y corbata, vas a ser el primero en la fila. Pero si llegas con short o con pants y con tenis y con un piercing en la nariz, vas a ser el último en la fila. Porque la sociedad también regula. Porque a veces, como integrantes de la sociedad, todo lo que es extraño a nosotras y nosotros, lo vemos como algo mal. Tenemos dos filtros como sociedad, como personas adultas, perdón. La sociedad, de la que todas y todos nosotros y nosotras formamos parte, y el control del Estado, ¿no? Y como bien añade la maestra Brenda, el racismo, el clasismo, el capacitismo, el colorismo, etcétera, ¿no? Todas estas formas de denigrar, de discriminar a una persona por mucho de su contexto, por mucho de su origen y por mucho de su estatus económico, social. Pero ¿qué crees? La niñez y la adolescencia también tiene filtros. La niñez y la adolescencia comparte con todas y todos nosotros los mismos dos filtros. El Estado. ¿Por qué el Estado? Porque el Estado dice, ¿cuántos años tienes? ¿8? ¿16? ¿11? Tú no votas. ¿Qué vas a hacer? El Estado dice, ¿quién es tu mamá y quién es tu papá? ¿Ah? Es Jesús y es Fabiola. Pues ellos son los responsables de garantizar tu educación, de garantizar tu salud, de garantizar tu acceso a medicamentos, de garantizar tu alimentación, de garantizar tu crianza. Eso te dice el Estado hacia la niñez. Pero también entra la sociedad. La sociedad dice que los patos no le pueden tirar a las escopetas, que un niño no tiene la capacidad para poder pensar, para poder decidir, para saber
qué es lo que quiere, o incluso encontrar una alternativa de solución a un problema. Y estoy seguro con esto que acabo de decir, les recordé uno de los objetivos de la educación humanista, que es lo que busca, ¿no? La educación ahora. Que la niña y el niño, la o el estudiante, en la adquisición de conocimientos, busque resolver problemas de forma autónoma y que además también lo pueda hacer de forma colectiva, ¿no? En las problemáticas de su comunidad. Pero aunado a estos dos filtros que la niñez comparte con nosotras y nosotros como personas adultas, la niñez tiene un filtro más: mamá y papá. Si mamá y papá conocen sus derechos, el niño o la niña va a tener quien defienda sus derechos. Si mamá y papá han normalizado, han naturalizado que una nalgada a tiempo siempre es buena, pues entonces va a haber una crianza con violencia. Son los tres filtros que tiene la niñez. A diferencia de nosotras y nosotros, pues nosotras y nosotros cerramos calles. La infancia no, o no por el momento, ¿no? Esta es la parte que tenemos que analizar todas y todos como docentes. Porque aquí lo que me establecen los derechos humanos es uno de los primeros principios que vamos a ver el día de hoy. Pero sobre todo, el conocer cuál es el principal objetivo que tienen los derechos humanos. Lo que buscan proteger los derechos humanos a toda costa, es la dignidad de las personas. Y no se olviden de esta maravillosa palabra que es la dignidad, porque nos vamos a dar cuenta, todas y todos, que la dignidad está presente en todas y cada una de las leyes que vamos a revisar. Pero además, porque en un sentido muy estricto de lo que significa la dignidad, pues podemos encontrar que es todo aquello que a mí me representa, que a mí me da identidad y que por lo tanto se alimenta de muchas fuentes. Puede ser valores, puede ser principios, puede ser moral, ética, nacionalismo, incluso si lo queremos ver, cultura, religión. Todo ello ayuda a formar quién soy y qué represento. Por lo tanto, pueden vulnerar algún derecho humano mío de diferente forma. Y a su vez, de la misma forma en la que violentaron mi derecho, tal vez no lo hagan con la maestra Ana Lilia, o con la maestra Socorro, o con la maestra Elizabeth, o con la maestra Connie. Va a ser diferente, porque todas y todos estamos construidos de diferente manera. Todas y todos buscamos y tenemos un ser diferente, distinto, inigualable. Esa es la complejidad de los derechos humanos. Porque hay una frase que a mí siempre me gusta, maestra Marta, esto es a nivel mundo, ¿no? A nivel mundial esta parte de la concepción de los derechos humanos. Les decía que hay una frase que a mí me gusta mucho siempre compartir de un enorme filósofo que seguramente alguien de ustedes conoce, o yo creo que la mayoría. Este filósofo se llama Shrek. Y Shrek dice, es que a mí me vas a conocer capa por capa, soy como una cebolla. Lo mismo tenemos que hacer con los derechos humanos, ir capa por capa. Porque no porque a la alumna Patricia Barrera yo la haya insultado,
no quiere decir que va a tener el mismo impacto que si yo también insulto a Gina, o que a Carlos, o que a Marta Alicia, o que a Daniela, o a Fabiola, o a Leticia, o a Sol, o a Brenda, o María Alberta. Va a ser de forma distinta. Y el detalle está en que hemos generado tan rutinario la forma en que procedemos, se ha vuelto tan administrativo, no por un problema de ustedes. Aclaro, subrayo y defiendo esta postura porque es una concepción muy personal. No es por ustedes, es porque el sistema de la Secretaría de Educación así lo está haciendo. Está buscando cambiar el objetivo que tienen ustedes como docentes por convertir su actuar en más en un tema administrativo que pedagógico, ¿no? Entonces, esa es la parte, se vuelve rutinario. Y al hacerlo, pues yo puedo dejar en un grado muy vulnerable la dignidad de mi alumna o mi alumno. Cuando empecemos a revisar el tema de los derechos, también vamos a enmarcar que un alumno o una alumna también puede violentar mis derechos humanos y que también hay acciones y que también hay consecuencias para las y los adolescentes que, por ejemplo, generen alguna acción que la ley establezca como delito. Entonces, eso también lo vamos a revisar. De nada, maestra Marta, estoy a la orden. Y quiero que visualicen todas y todos, en el año 2011, se reforma. ¿A qué me refiero con reformar? Cambiar, modificar, ¿no? O como decimos, borrón y cuenta nueva. Se cambia la Constitución en el año 2011. Específicamente se modifican, se reforman, se cambian 11 artículos. Entre ellos, el artículo primero constitucional. El artículo primero, anteriormente, pues tenía un gran candado, porque la Constitución no reconocía que existiera alguna ley superior a nuestra Carta Magna, es decir, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el año 2011 esto cambió, por lo que se abrió la puerta de par en par a los derechos humanos. En el artículo primero, párrafo tercero de la Constitución, este párrafo tercero tiene más integración, pero aquí solamente para abordar este tema, desahogaremos que los derechos humanos tienen 4 principios y son, valga la redundancia, los 4 que pueden ustedes visualizar en pantalla. 1, universalidad. 2, interdependencia. 3, indivisibilidad. Y 4, progresividad. Y vamos a revisar cada uno. El primero de ellos es la universalidad. ¿Qué significa la universalidad? Que los derechos humanos son para todas las personas. Y cuando digo personas, pues ya hablamos de un aspecto muy general, con una cobertura total, máxima, porque la garantía, el acceso, el goce de nuestros derechos humanos no tiene por qué estar condicionado, restringido, limitado a si yo soy indígena, a si soy afromexicano, si tengo una discapacidad, por mi sexo, por mi orientación sexual, si soy menor de edad, si soy pobre, clase media, o si soy el hijo del presidente de la República. No importa tampoco la nacionalidad, no importa el nivel académico. Los derechos humanos tienen que garantizarse
en su totalidad. Y este principio rector de la universalidad es el que le da muchos dolores de cabeza al actual gobierno federal, al igual que a los gobiernos anteriores. ¿Por qué? Porque a nivel federal establecen acciones para las poblaciones, digámoslo así, prioritarias. Las poblaciones que tengan más integrantes. Pero si hay grupos más pequeños, no se garantizan sus derechos por ser una minoría, ¿no? Podemos hablar del tema migrantes o como hace ratito, que también nos lo compartía, una de nuestras compañeras cuando hablaba acerca de las infancias trans, ¿no? Creo que era la maestra Brenda que nos lo compartía en el chat. Estos puntos son sumamente importantes porque este principio de la universalidad ya se integró como una de las características de la educación. Por lo tanto, si a lo mejor mi escuela tiene un corte, tiene un giro, ¿no? Y por ello me refiero a que todas y todos conocemos acerca de la educación indígena, ¿no? Y sabemos que en nuestro país hay escuelas bilingües. ¿Qué pasaría si una maestra o un maestro se niega a garantizar el acceso a la educación de una niña indígena que se mueve a la capital de nuestro estado? Y es un caso real que tuvimos, ¿no? Una maestra negó el acceso a la educación a una niña indígena de origen náhuatl, porque la maestra decía, no tengo herramientas para garantizar su educación. Aquí no es escuela indígena, ¿no? Y entonces, en esta parte, lo que deja ver entre líneas la maestra pareciera ser que las y los indígenas tienen que estar sujetas y sujetos solamente a su municipio, porque solamente ahí se brinda educación para ellas y ellos. Si alguna de ellas o ellos quiere emigrar, no va a recibir educación. Y la universalidad. Si me dice que los derechos humanos son para todas y todos, ¿no? Digo, y aquí sobre este punto de la universalidad, como les comentaba hace ratito, va de la mano con estas dos enormes, titánicas palabras que son los ajustes razonables, ¿no? Aquí la o el docente tenía que aplicar estos ajustes razonables para incluir a esta niña de tercer año de primaria, 8 añitos, a quien la discriminaron por su origen étnico, ¿no? Entonces, estas son realidades de nuestro país. Nos comparte la maestra Laura. O sea, la maestra del caso dejó a un lado el derecho a la educación, la interculturalidad de la nueva escuela mexicana, sí, sobre todo la interculturalidad, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que la interculturalidad también es uno de los 15 principios rectores que vamos a analizar a su debido momento. Muchísimas gracias, maestra Laura, por su aportación. El segundo principio que tienen los derechos humanos es la interdependencia. ¿Qué significa la interdependencia? Que los derechos humanos están conectados. Que si yo violento, afecto, transgredo, limito, coacciono algún derecho humano, seguramente voy a violentar aún más. Se conoce como un efecto dominó, porque voy violentando y va cayendo un derecho tras otro, ¿no? Hay un ejemplo que siempre me gusta colocar a todas y todos, ¿no? Vamos a imaginar que la maestra Gina es nuestra líder sindical y la maestra Gina nos convoca a todas las personas del sindicato Unidos Somos Más, trabajadores del ayuntamiento de Tangamandapio. Y nos dice la maestra Gina, ¿saben qué, compañeras, compañeros? El alcalde
no va a cumplir, no quiere respetar nuestro contrato colectivo de trabajo. Vámonos a huelga. Y todas y todos nos vamos a huelga por este llamado general que hace nuestra secretaria. Y la maestra Socorro ya trajo las matracas, la maestra Marta sacó unas bocinas, el maestro Marco Tulio hasta invitó una batucada. Y ya estamos ahí frente al Palacio Municipal exigiendo el cumplimiento de nuestro contrato colectivo de trabajo. El alcalde se enoja, se indigna, le llama por teléfono al comandante municipal y le dice al comandante municipal, oye, otra vez está aquí Gina, ya sabes cómo le gusta alborotar las cosas. Por favor, ya dales un estate quieto a estas personas y por favor, mi comandante, te encargo mucho a Gina. Llega la policía municipal y con lujo de macana nos quitan frente al Palacio Municipal. ¿Qué pasa ahí? Violación a derechos humanos. De forma grupal, de forma colectiva, se está violentando nuestro derecho de asociación y de reunión. Artículo 9 de la Constitución. De forma individual, se violenta nuestro derecho a la libertad de expresión. Artículo 6 de la Constitución. Y vamos a imaginar en esta línea que le dice el alcalde al comandante. Mi comandante, ahí te encargo a Gina. ¿Cuál fue el mensaje? Aplácala, cálmala, dale un estate quieto, ¿no? Como decimos. Y entonces todos los oficiales se fueron en contra de nuestra líder sindical, la maestra Gina. La golpearon, le tocaron los senos, le tocaron los glúteos, la humillaron, le dijeron que esto le pasaba porque este no es trabajo de mujeres, que las mujeres tienen que quedarse en su casa, que esto es un tema de hombres. ¿Qué encontramos? Pues entre muchas cosas, violencia de género. Artículo 4 de la Constitución. ¿Se dan cuenta? En cada caso vamos a encontrar más de un derecho humano violentado. Por eso se dice que los derechos humanos son interdependientes, están conectados. Que si yo violento, afecto, transgredo, limito, coacciono un derecho humano, seguramente voy a violentar más, ¿no? Y bajo esta frase que les decía a todas y todos hace ratito, hay un efecto dominó con los derechos humanos. Por ello, nuevamente cito, como dice Shrek, vámonos capa por capa, ¿no? Atender cada caso que tengamos en nuestra escuela en donde esté involucrado algún menor de edad, pero también algún personal docente, administrativo de apoyo, hay que atenderlo con el debido respeto y con todo el tiempo que se necesite para poder conocer el contexto, cómo se dieron las cosas, por qué se dieron las cosas, porque a través de que nosotras y nosotros conozcamos las distintas realidades que tienen cada una de las personas involucradas, podemos empezar a detectar qué derechos humanos le fueron violentados. ¿Ok? Entonces, esa es la interdependencia. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda de estos dos principios? ¿No? Muchísimas gracias a quienes me mueven la cabeza y me dicen que no. El Yo tercer tengo una. principio, sí, Eh, bueno, a ver, en este caso es muy explícito que se ha producido una violación a los derechos humanos, tanto de la líder sindical como de las personas que participaron. Y es muy explícito en términos de que quien ejerció esta represión y esta vulneración fueron autoridades que forman parte del Estado. Entonces, pues los representantes del Estado, de los poderes públicos, son las personas que por excelencia o por antonomasia cometen estas violaciones a los derechos humanos. Pero hace un momento comentabas, por ejemplo, qué pasa cuando un niño o una niña que es menor de edad, que no sé, tiene 10, 11 años, etcétera, eh, vulnera de alguna manera a una docente. Sin embargo, ahí
¿por qué podría considerarse una violación a sus derechos humanos cuando el niño no es un servidor público o no es un representante del Estado? Yo entendería que aquí la vulneración se produciría en caso de que esta agresión quede impune y las autoridades no procedan de manera en que deberían de hacerlo, porque ahí ya habría pues una desprotección por parte de las autoridades a las que les ¿Mm? corresponde sancionar ese tipo de situaciones. Pero la agresión per se podría denominarse o podría considerarse como una violación a los derechos humanos de un docente. Muchísimas gracias, Brenda, sobre todo por toda la reflexión que haces, que me encanta. Y comentarte, sí, porque existe, y lo voy a poner muy gráfico también, existe el derecho a vivir una vida libre de violencia, que es un derecho que tenemos todas las personas. Estamos en secundaria. Yo puse una mala calificación, así lo tomó mi alumno o mi alumna, o yo siempre soy quien le llama la atención porque a lo mejor es un alumno muy inquieto o un alumno o alumna que no recurrentemente no hace caso, y entonces este menor de edad se desquita conmigo dañando mi vehículo, colocándome algún chinche en la silla, etcétera, etcétera. Se violenta también en este caso mi derecho a vivir una vida libre de violencia, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí están también esas afectaciones. Lo que pasa es que a veces como docentes creemos que la acción que cometa la o el menor de edad no tiene una consecuencia, ¿no? Y lo que se busca es normar, regular, por ejemplo, la conducta, en este caso, de la niña, el niño o la o el adolescente. Fíjate, ahí existe desde el año 2016 una ley que se llama Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Es muy largo el nombre. Esta ley nacional, en el artículo 5, establece 3 grupos etarios: de 12 a 14, de 14 a 16 y de 16 a menos de 18. De 14 años para arriba, cualquier menor de edad que genere alguna acción, por ejemplo, en tu caso o en el mío, de abuso sexual, de secuestro, de homicidio, etcétera, 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 que este tipo de acciones violentan tu derecho a vivir una vida libre de violencia, o que se meta con algún bien mueble o inmueble tuyo, tiene consecuencias penales. Se puede aplicar una medida privativa de libertad. Si tiene 13 años hacia abajo, no hay una medida privativa de libertad, pero sí hay acciones, por ejemplo, comunitarias, que impone un juez o una jueza. Lo que se establece a través de esta ley nacional es precisamente entender que alguna de las acciones que puede cometer alguna o algún menor de edad también puede ser violatoria de derechos, ¿no? O sea, hacia esa atención tenemos que abocar esta parte. No sé si quedó claro o sigo ejemplificando, Brenda. ¿Sí? Perfecto, ya vi tu pulgar arriba. Gracias. Maestra Laura, también tengo usted su mano levantada. Dígame. Bueno, añadiendo a lo que la maestra estaba comentando, bueno, básicamente nosotros tenemos que estar conscientes que los derechos humanos son solamente para se puede decir, para los servidores públicos, ¿no? O sea, finalmente su origen nació de ahí, ¿no? Pero la Ujú, cuestión aquí, tengo un caso, ¿no? De un niño, incluso lo que estaba comentando la maestra y lo que estaba usted comentando, no sé por qué se entrelazó todo. Este, ¿Qué ocurre cuando uno es testigo de la agresión de un niño hacia los otros, pero los otros niños no denuncian? O sea, los niños del grupo de este niño agresor no denuncian. Sin embargo, se acercan al maestro a externarle, en este caso, pues una servidora, ¿no? Se acercan a externarle que están siendo agredidos por otro niño. Y ujú. obviamente estamos hablando de un niño que todavía no cumple los 14. Eh,
Al momento de que a mí me hacen parte de esa situación, yo tengo que dar parte a dirección. Ujú. Doy parte a dirección una, otra vez, y al final de cuentas el rebote de, pues usted aplica la estrategia, usted, y llega un momento en que por más que uno hable con el niño agresor, que a mí me pasó, llega la mamá y transgiversa la situación. Ahora comenta que yo, la maestra, Trae a la algo en contra cual del alumno. traigo ya algo en contra del niño, cuando realmente, pues ahora sí que todo un grupo se siente violentado por este niño y se puede decir que yo soy la única que los escucha, que los atiende, que les hace caso y que todavía ellos observan precisamente que estoy actuando a favor de ellos, obviamente sin agredir al chico, obviamente sin agredir a la mamá. ¿De qué manera podemos nosotros, se puede decir, en este sentido, cubrirnos o de qué manera, eh, porque al final de cuentas a lo mejor mis compañeros que no hicieron nada, pues precisamente vieron esta acción a futuro, ¿no? Que iba a ocurrir. Pero ¿de qué manera nosotros podemos atender el interés de nuestros otros alumnos que no son violentos, sin que nos cause un problema como el que le digo, que pues ya, dice el niño, dice la mamá, que ya es una situación personal? O sea, ahí cómo Ok, podríamos. ok. Muchísimas Gracias. gracias. No, gracias a usted por comentarlo. Me voy a adelantar muchísimo porque esto es parte del bloque 2, pero no quiero dejar sin atención. Aquí primeramente hay una omisión por parte del director o la directora, clarísima, me atrevo a tacharlo en negligencia. 2, si usted solamente hizo esta notificación de forma oral, comience a hacerlo por escrito. Y dentro del escrito, señale usted todas las fechas, los momentos en que le notificó al director. Y yo me atrevería a marcarle copia al supervisor o supervisora de la zona. A través de este escrito, usted, digámoslo así, como lo dijo Pilato, pues se lava las manos. Porque quien tiene que activar de forma obligatoria, dependiendo del estado, es el director o la directora del protocolo de acoso escolar. Si este tipo de abuso, si puede, voy a suponer, si es un tema físico en el tema de golpes y que estos golpes ya generaron algún tipo de lesión, las lesiones en el Código Penal se establecen también como lesiones calificadas, a grandes rasgos. ¿Qué son las lesiones calificadas? Va en aumento a lo que tarda en sanar la herida, ¿no? O sea, es como el grado de responsabilidad. Si son menores de edad de 14 hacia abajo, eso no quiere decir que no hay una responsabilidad del menor de edad. Y aquí quien tiene, digámoslo así, que poner el pecho para recibir las balas por las lesiones que genere la o el alumno es mamá, papá o tutor, quien asume toda esa parte de responsabilidad. Ahora, referente a la mamá, que desafortunadamente es muy recurrente. Hay una maravillosa herramienta que son las bitácoras. A veces también como docentes queremos siempre generar actas de hechos para todo. Acta, 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 acta. Pero las bitácoras son un pre. En la bitácora queda más en cercanía, porque yo puedo notificar a mamá, papá o tutor y decirle, oye, estos son los acuerdos, esta fue la recomendación, o esta es la medida disciplinaria, la medida formativa, etcétera, etcétera, que te estoy recomendando. En caso de que la mamá, papá o tutor no haga caso sobre estas recomendaciones que tú estás dando, se está convirtiendo mamá, papá o tutor en omiso. Vamos a ver un artículo. No quiero dejarte sin respuesta. El artículo 129 de la Ley General de Educación enlista las obligaciones que tiene mamá, papá o tutor. Y una de estas obligaciones es acatar las recomendaciones que me dice el personal escolar, la autoridad escolar. Y que mamá, papá y tutor tiene la obligación de involucrarse en el desempeño académico y de conducta de su hijo o de su hija. Si mamá, papá o tutor no está acatando esto, está siendo omiso. Pero también el artículo 129 me dice que si yo cuento en que mamá, papá o tutor está siendo omiso, yo puedo dar vista a la autoridad que protege los derechos de la niñez y adolescencia.
que en este caso es de primera mano la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Y si en dado caso de que sea, por ejemplo, un tema de maltrato infantil y o abuso sexual, vamos directamente con la Fiscalía. La Ley General de Educación también nos da esas herramientas, ¿no? O sea, esa parte también la podemos generar así. Entonces, me brinqué mucho, discúlpeme, pero no quiero dejar sin respuesta a la maestra Laura. Quienes me están preguntando sobre el tema de la ley que estoy viendo aquí, me dice la maestra Leticia, pero el maestro es quien debe interponer la denuncia ante el Ministerio Público. Sí, maestra. Dependiendo cada una de las situaciones, pero sí. Esther, sí, claro. La ley se llama Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Puedo, si ustedes gustan, les comparto las siglas, porque si ustedes colocan solamente las siglas en Google, lo pueden descargar, pero no se preocupen, nosotros se las enviamos también. La tenemos ya descargada porque la ocupamos constantemente, entonces se las mando. Ajá, el artículo 129 de la Ley General de Educación. Es que son varios artículos que vamos a ver de la Ley General de Educación, dependiendo el bloque de los que vamos a revisar. Por ejemplo, para los acuerdos de convivencia escolar vamos a revisar el 5, el 7, el 74. Para los protocolos, el artículo 73, el 128, el 129, dependiendo. El bloque es el artículo de la Ley General de Educación que vamos a ver. Y de eso no se preocupen, como les comento, para todo tenemos material. Entonces, todo el material complementario se los vamos a proporcionar del curso. ¿Ok? Bueno, de Muchísimas nada. gracias, maestro. No, Muchísimas hombre, gracias, para le agradezco. servirle. Siempre es un gusto Gracias. contestar. Bueno, entonces el siguiente principio rector es la indivisibilidad. La indivisibilidad me dice que los derechos humanos no se pueden dividir, no se pueden fraccionar. No puedo yo llegar a decirle al gobernador de mi estado, si me da aunque sea 10 mililitros de algún medicamento para mi hijo o mi hija con cáncer, tienen que garantizarlo en su totalidad, porque es un derecho de acceso a la salud. De eso me habla, ¿no? Y por ello es que regreso a los primeros comentarios que yo les iba dando. El gobierno asume una postura paternal. Lo que yo te voy proviendo es con lo que te tienes que ir conformando, porque te lo estoy dando yo y te lo estoy dando gratis, ¿no? Y entonces tú dices, no, es mi derecho, ¿no? Y nos tenemos que meter un tanto más profundo y hablar de teoría política y demás, pero sí es un punto importante el hecho de poder decir que es una responsabilidad que tiene el Estado de garantizar el acceso total, pleno, a cada uno de mis derechos. Educación, salud, vivienda, alimentación, etcétera. Y por ello la creación de diversas instituciones que se encargan de la regulación de lo mismo. Y por último, pero no menos importante, el principio rector de la progresividad. La progresividad tiene dos enfoques. Dos enfoques, vamos a revisar esta progresividad con dos enfoques. El primer enfoque de la progresividad es un tanto hasta romántica, porque te dice que es la conquista de los derechos humanos en la ley, el que se gane terreno, el que los derechos humanos se vayan adentrando en las diversas leyes que sostienen la estructura de un país, sea la Ley General de Educación, la Ley Federal del Trabajo, la Ley de Seguridad Social, etcétera, etcétera, ¿no? Que los derechos humanos vayan abriéndose campo en cada una de estas legislaciones, así como también en la creación de política pública. Dice el maestro Marco Tulio, como hoy en día el derecho al Internet, eso no se pensaba en décadas pasadas, pero el avance de la tecnología lo hizo necesario. Así es, maestro Marco Tulio. Fíjense que hay en derechos humanos, hay generaciones de los derechos humanos. Se establecen por generaciones, primera generación, segunda generación y tercera generación. La primera generación se hablaba de derechos vitales, como el derecho a la vida, como el derecho a la salud. La segunda generación
hablaba de derechos humanos grupales, ¿no? Como el derecho de asociación y de reunión que dio pie a la creación de sindicatos, de partidos políticos, etcétera. Derechos grupales, el derecho al trabajo, que es un beneficio para toda la sociedad, ¿no? Y en la tercera generación se hablaba de los derechos humanos, por ejemplo, del derecho a un ambiente sano, libre de cualquier tipo de contaminación, etcétera, etcétera. Y ahorita para muchos académicos y académicas se está hablando de una cuarta generación de derechos humanos, entre ellos, entre el Internet, ¿no? Y por ello agradezco, maestro Marco Tulio, que haga este comentario, porque se está abriendo esta posibilidad. Sobre todo creo que nos quedó muy en claro la necesidad del Internet con todo lo que vivimos de pandemia, ¿no? O sea, eso es sumamente necesario como un puente para garantizar el derecho a la educación, ¿no? Y bueno, les comentaba, la progresividad desde dos enfoques. El primer enfoque, el avance de los derechos humanos en la ley, y el segundo enfoque también se maneja como el que de nada sirve, que se coloquen derechos humanos en la ley, si al final del día el que se plasmen en alguna ley no va acompañado de presupuesto o de creación o fortalecimiento de instituciones. Por ejemplo, la maestra Fabiola González es nuestra alcaldesa. Y la maestra Fabiola González, pues es muy comadre de la maestra Leticia Huerta. Y entonces ambas anduvieron en campaña y le dice a la maestra Fabiola ya cuando ganó y tomó posesión: oye, Leticia, ¿sabes qué? No veo mejor candidata que tú para que seas la directora del Instituto Municipal de la Mujer. Acuérdate que en campaña hicimos un montón de promesas, ¿eh? Entonces, para este ejercicio 2024, Leticia, te voy a asignar 20 millones de pesos, solamente para 2024. Acábatelos, ¿no? ¿Existen los derechos de la mujer en México? Sí, no como quisiéramos, hacen falta, pero hay algunos. ¿Están en la Constitución? Sí, en el artículo 4 constitucional. ¿Hay tratados internacionales que México ha aprobado para la protección de derechos de mujeres? Sí, por ejemplo, Convención Belén do Pará. ¿Es justo el presupuesto que está dando la presidenta Fabiola a la directora del Instituto Municipal, Leticia? Sí, podemos decirlo que sí. Y entonces con esos 20 millones de pesos para 2024, Leticia contrató 10 abogadas que se van a encargar de apoyar a las mujeres violentadas y presentar su respectiva denuncia. Como hay 55 localidades en su municipio, Leticia compró 3 vehículos para ayudarlas y trasladarla desde su localidad hasta la fiscalía correspondiente. Leticia inició una campaña colocando espectaculares carteles por las 54 localidades. Contrató 6 psicólogas, 5 trabajadoras sociales. Y con el poquito de dinero que le sobró, Leticia ya compró un solar para construir un albergue para mujeres violentadas de su municipio. ¿Es progresivo? Sí, aplaudible lo que hizo Leticia con sus 20 millones de pesos para 2024. Para 2025, Fabiola, la presidenta, manda a traer a Leticia. Y le dice a Fabiola: oye, Leti, ven, acércate a mi lado que tenemos que platicar. Y le dice: oye, ¿sabes qué? Es que mira, hay otras prioridades, Leticia. Entonces, pues ya no puedo darte 20 millones de pesos porque la gente me está pidiendo banquetas. Entonces, pues en lugar de 20 millones, te voy a dar 2 millones para 2025. Estíralo lo más que puedas. ¿Qué es lo que hace Leticia? Corre a sus 10 abogadas. Los 3 vehículos que tenía, uno se descompuso, otro se lo llevó el síndico y otro se lo llevó un regidor. Las lonas ya no hay para seguir difundiendo los derechos de las mujeres. Se quedó con una psicóloga y a las trabajadoras sociales las corrió. Y el solar para el albergue de las mujeres violentadas, enyerbado. ¿Siguen estando para 2025 los derechos de las mujeres? Sí.
¿Es progresivo el presupuesto que dio la alcaldesa Fabiola? No. Por cosas como esta, es que luego como sociedad decimos, la ley no sirve. Es que no está acompañada de presupuesto. No se piensa en el presupuesto. No se piensa en cómo mejorar las instituciones encargadas de poder bajar lo que dice la ley. Imagínense qué extraordinario hubiera sido que se hubiera abierto un área de formación para aterrizar correctamente la nueva escuela mexicana. Se imaginan, ¿no? Que hubiera sido otra cosa, ¿no? Porque el enfoque está muy padre, pero el problema es aterrízalo, aplícalo. Ese es el detalle. Entonces, de esto nos habla la progresividad. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Ya vi tu comentario, Brenda. Dice, ¿la ley Olimpia podría ser parte de esa cuarta generación? Sí, fíjate que el tema, y aparte de todo esto que hablas de una cuarta generación por todo lo que se maneja a través de las redes sociales y del uso de las tecnologías por lo que implica la ley Olimpia, también es un ejemplo de progresividad, ¿no? De todo el caminar de Olimpia, precisamente, y de lo que se genera, ¿no? De hecho, voy a buscar un espacio dentro del curso, para ver si mi compañera Tere, que es la socióloga del equipo, ella es replicadora, trabaja con Olimpia y forma parte del colectivo, con nosotros y nosotras. Les voy a decir que les dé una charla sobre la ley Olimpia. Lo pacto con ustedes como dentro de unas 3, 4 clases, cuando empecemos a hablar los derechos. Ella es replicadora de cómo aplicar la ley Olimpia y de la defensa de estos derechos de las mujeres. Entonces voy a conseguir un espacio con ella para que les venga a dar una charla y fortalezca más este tema, pero sí entra en este punto, pero también como un ejemplo de progresividad. ¿Ok? Entonces, no sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud hasta aquí de lo que hemos visto. De nada, Evelyn, para eso estoy. ¿No? Sí, Laura, dígame. Perdón, buenas noches. Sí me gustaría que le escribí en el chat, sí me gustaría que, yo sé que quizás sí lo vamos a ver en subsecuentes actividades, nos mostrara qué es lo básico que debe llevar una bitácora. Porque, ajá, porque, bueno, yo tengo una que le doy siempre a mis maestros, donde viene modo, tiempo, lugar, el fundamento del por qué la queja o por qué, ajá, fundamentar y todo ello. Y en caso de aplicar, pues el marco para la convivencia, que fue lo que se aplicó, etcétera, etcétera. Pero siento que le hace falta algo a mi bitácora. Le pregunté a mis maestros antes de salir de vacaciones que qué les gustaría que tuviera la bitácora. Ya me dijeron algunas cosas sin perder la esencia, pero sí me gustaría ver algunos otros ejemplos, porque estoy a uno de mandarles imprimir a todos sus bitácoras. Ah, ok. Ellos desde el primer día que ellos regresen, yo ya les doy su bitácora. Entonces sí me gustaría que no es por presionarlo, ¿verdad? Pero a ver si nos podría, no Sí, de hecho, sé, ajá, ajá. dime. De Sí, hecho, si usted gusta, mándenos su formato de bitácora. claro que sí, Y la reviso y le hago observaciones sobre el propio documento. Si me lo manda en archivo editable, sería lo claro que ideal. sí. A más tardar, si me lo manda hoy o mañana, usted lo tiene el día lunes o martes. Ujú, Porque por la premura, porque sobre todo porque ya estamos por arrancar el nuevo ciclo, así esta es, clase, si ustedes recuerdan en el bloque 2, les comentaba yo que vamos a hablar de la integración de expedientes. En la exactamente, integración de expedientes van las bitácoras, así ¿no? es. Como una estrategia, pero de aquí a que lleguemos, o sea, faltaría como semana y media más o menos. No, Entonces, ajá, entonces por ello, pero si gustan, y esto lo hablo y lo digo para todas y todos, quien quiera revisión de algún documento, aunque aún no hayamos llegado a ese tema, por favor compártanlo, estamos para ayudarles. Entonces, háganoslo llegar, y nosotras y nosotros con muchísimo gusto revisamos todos los documentos que nos manden. te lo agradezco mucho. Muchas Sí, gracias. sí, sí, para servirles. Gracias. Entonces, bueno, de ser así y no haya alguna otra
pregunta, algún otro comentario. Sí, Beatriz, Socorro, todo se les va a mandar, todo el material está. Sí, por favor, les voy a compartir ahorita porque hay algunas personas que me dicen que no están y ya los busqué, pero creo que no se inscribieron. Entonces, les mando en la liga de Zoom el registro de inscripción para que de ahí podamos tomar sus datos y agregarles al grupo de WhatsApp, por favor. O también, les doy el número de celular del colectivo y nos pueden escribir, sobre todo quienes me dicen que no están en el grupo. Perdónenme 2 minutos. Perdón, profe, yo llené un archivo que me mandaron y ahí mandé Ah, todos mis datos, pero parece que no. Entonces, ok, de todas maneras mando espera, el ahorita lo número. busco. Ajá, ya les puse el número, es 2281-7828-57, es el número del celular. Y sí, hay, por ejemplo, aquí la persona que si se pueden inscribir todavía, sí, la clase queda grabada, entonces sí, quien quiera todavía puede añadirse. Sí, Carla, se les manda la grabación el día de hoy. Ven que luego tardas Zoom como en configurarla porque la manda a la nube y eso. Entonces, mañana temprano se les envía la clase grabada y el primer material de apoyo de los temas vistos. Se les va mandando material conforme a los temas que vayamos abordando. Entonces, si no hay alguna otra pregunta, alguna otra duda, yo les agradezco a todas y todos que me hayan acompañado en esta primera clase. Espero que haya sido de su agrado y el sábado prometo que ya voy a estar bien de la garganta, para poder hablar de forma correcta. Si no puedes asistir a alguna clase, Marta, no pasa nada. Todas las clases se graban y ya, Zoom nos notifica cuando ingresan a una clase grabada. Entonces, por esa parte no hay ningún tipo de problema. Dígame, Esther, veo su mano levantada. Perdón, profe, ¿va a ser el mismo, el mismo código para Zoom para mañana? Para el sábado. ¿Para el sábado, perdón? No, se genera por clase liga y esta Ah, ya se va a mandar al grupo de WhatsApp. Ya todo va a empezar a quedar en el grupo de WhatsApp. Solamente la primera clase se manda de forma individual. Ya en la segunda ya todo se manda en el grupo de WhatsApp. Los archivos, las ligas de Zoom, las clases grabadas, todo se va comentando y se va compartiendo en el grupo de WhatsApp. ok, ¿Ok? muchas gracias. No, para servirte, Esther. Entonces, muchísimas gracias a todas y todos. Que pasen muy buena noche. Qué gusto conocerles a la distancia. Un abrazo.